Bueno, primeramente, que sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este conversatorio que estamos haciendo en esta oportunidad, que es de género y diversidad, va enmarcado en el proyecto de fortalecimiento institucional para organizaciones comunitarias que hemos nosotros realizado con el Ministerio de Desarrollo Social. Y en esta oportunidad tenemos 3 invitadas que van a hablar del tema muy interesante. Este módulo generalmente nosotros, adicional a que lo promocionamos dentro del trayecto educativo, también hacemos un conversatorio abierto porque gusta mucho, a la gente le interesa mucho. Y bueno, esperamos que puedan sacar toda la información que les sea posible, todas las preguntas que ustedes quieran plantear, aprovechen, son las personas que saben, que manejan la información, y aprovecho a los que están cursando, les presento a Victoria, porque nosotros tenemos varios participantes que han repetido las ediciones. En esta oportunidad estamos contando con la presencia de Victoria Fraga, que ella es la docente de este módulo y en esta ocasión es la moderadora de este conversatorio. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Carelis, y también a Ignacio Politzer, que es el coordinador del curso. Entonces, bueno, ya comenzando con este encuentro y como reflexión inicial, me parece importante, bueno, tener presente que, como siempre se intenta señalar, las violencias basadas en género implican una problemática multicausal, compleja, que está atravesada por cuestiones históricas, políticas, etcétera. Y por eso justamente resulta tan importante, tan interesante contar con espacios como este, un conversatorio con referentas que trabajan desde lo colectivo, lo comunitario, que pueden ayudarnos a reflexionar con sus experiencias en gestión y con su análisis en los procesos sociohistóricos, cómo seguir construyendo igualdad, pero en comunidad, colectivamente, porque, como sabemos, de los problemas sociales se sale socialmente y no de manera ni de forma individual. Así que, bueno, la verdad, un placer y un gusto contar con estas referentas y poder participar de este encuentro. Entonces, bueno, damos comienzo con el conversatorio con la primera disertante invitada, que es Daniela Castro, quien es directora provincial de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la presentación y gracias en general por la invitación. Suelo decir que los conversatorios sirven mucho, y más en estos tiempos, que necesitamos seguir formando, que necesitamos seguir impulsando un cambio cultural que ya venimos gestando en estas sociedades desde hace un tiempo, pero que este tipo de acciones indiscutiblemente sirven un montón para acelerar esos cambios culturales que necesitamos en tiempos más rápidos, ¿no? Así que nuevamente el gracias en general. Y después por ahí contarles un poco cuál es el desarrollo. Como claramente Victoria lo decía, soy directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Nos ha tocado la creación indiscutible de un ministerio, de una herramienta maravillosa, política, de gestión social, para poder trabajar fuertemente cuestiones que tenían que ver, o que tienen en realidad que ver, con el abandono de un montón de sectores, ¿no? Como es en el caso de los géneros, indiscutible, y con más razón en el caso de las diversidades. A partir de ahí, desde ese hincapié, es que comenzamos a gestar desde el primer minuto del Ministerio políticas públicas que permitan en la provincia de Buenos Aires avanzar en esto que decía anteriormente, ¿no? En ese cambio cultural que tiene que ver con la inclusión real de cada uno de estos sectores olvidados históricamente. Uno de esos puntos lo charlamos a pocas semanas de haber asumido la gestión, allá por el 2020, junto con la ministra y con nuestra subsecretaria, que era la implementación inmediata de un programa
que nos permitiera trabajar de forma directa con el colectivo LGTBIQ+, a través de las organizaciones sociales. Cada uno de los programas que nosotros tenemos, y ahora retomo, pero cada uno de los programas que nosotros tenemos están relacionados de forma directa con las organizaciones sociales con quien permanentemente tenemos vínculo, ¿bien? Que tenía que ver con una instancia alimentaria en la totalidad o para la totalidad del colectivo LGTB, pero apuntada principalmente también a las identidades de género, como son puntualmente las compañeras travesti trans, entendiendo que por eso lo ponía en esos términos, que fue cuando recién llegamos al Ministerio o a la gestión pública, entendiendo que gran parte de eso iba a tener que ver con la implementación real e inmediata y obligatoria de nuestra parte del cupo laboral travesti trans, que no se había implementado en la provincia de Buenos Aires. Es un cupo pionero, que marcó precedente, inclusive a nivel nacional en esa primera instancia, una ley que se votó de forma favorable en el año 2015 y que lamentablemente en el tiempo en el que la ley se vota estaba saliendo un gobierno nacional y provincial y estaba llegando otro. Digo lamentablemente porque en la llegada y en el cambio del nuevo gobierno, en la llegada de ese gobierno, esa ley, maravillosa ley, no se reglamentó. Entonces estuvo durante los 4 años de la gestión de gobierno en la provincia de Buenos Aires, como así también a nivel nacional, lamentablemente sin reglamentarse, con todo lo que eso implicó, ¿no? Que no se reglamentara la ley de cupo. A mí siempre me gusta aclarar y contar que la ley de cupo laboral travesti trans no es solamente la posibilidad de poder obtener un salario digno, tiene que ver con un montón de otras cosas, entendiendo a la particularidad que tiene la población a la que está apuntada esa ley. Entonces, nos decidimos como funcionarias y a través de la inmediata orden, literalmente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apenas asume su gestión, crea el ministerio y nos convocan como funcionarias. Una de las primeras cosas que nos pide era la implementación de ese cupo. Y a partir de ahí comenzamos a pensarnos en cada una de las cosas que como una vértebra más tenía que tener la provincia de Buenos Aires para acompañar ese cupo. Todo lo que ese cupo no contenía había que empezar a gestarlo. La verdad es que el cupo tiene una contención maravillosa, pero dejaba por afuera principalmente franjas etarias que había que trabajarla fuertemente. Bueno, a partir de ahí, una de estas primeras políticas que implementamos es la tarjeta alimentaria para el colectivo LGTBIQ+, de forma inmediata. De hecho, todavía estaba la exministra del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Fernanda Raberta. Fue con la primera que charlamos, a quien le presentamos ese primer proyecto. Fue la primera aceptación, después tiene un cambio de gestión, se va a Nación y entra otro ministro que continuó, por supuesto, con ese proyecto. Y esto ya en términos de pandemia, ya nos había agarrado la pandemia, ya estábamos en esa instancia a nivel mundial, y en poco tiempo después, pocos meses después, tuvo la aprobación el proyecto y a partir de ahí casi diría su inmediata implementación, ¿no? Y aparte por el contexto que estábamos atravesando de pandemia, era una herramienta fundamental para poder empezar a trabajar con las organizaciones sociales y comenzar a dar algún tipo de respuesta frente a la situación que estábamos atravesando. En ese mientras tanto, por supuesto que seguimos trabajando fuertemente con la implementación del cupo. Había que buscarle algunas vueltas, como por ejemplo, más allá de su reglamentación, su implementación real. Para eso nos contactamos y arrancamos con una mesa de trabajo con organizaciones sociales, para ver de qué manera comenzábamos a llenar y a darle vida a ese registro que ya debía existir y que existió finalmente en manos del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el registro para la implementación del cupo, donde las compañeras, los compañeros y las compañeras pueden en la actualidad seguir inscribiéndose y a partir de ahí cumplir con quienes cumplan con los requisitos necesarios de los pedidos que se van haciendo de las distintas carteras, van obteniendo ese trabajo. El cupo laboral travesti trans, siempre es válido aclararlo, no es un subsidio hacia un sector de la población, sino que es la posibilidad de tener un trabajo real y genuino con todo lo que eso implica. Así que, bueno, nosotros trabajamos en ese primer momento, como dije recién, con la reglamentación del
del registro y la implementación del registro. Eso nos permite, y lo traigo hasta acá, ahora resumido porque es muy largo, pero ya teniendo un cumplimiento en la provincia de Buenos Aires del cupo laboral travesti trans en un 60% de las distintas carteras y los distintos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Sí, también es interesante aclarar que en ese 60% el cupo, por supuesto, que tiene un porcentaje específico, y la realidad es que hay muchos ministerios en la provincia de Buenos Aires o carteras que aún no llegan a cumplimentar ese cupo, pero el 60% del que sí hacemos mención tiene que ver también con la voluntad política. Tenemos ministerios que tal vez tengan la posibilidad de incorporar, ministerios chicos, no sé, 15 personas y han hecho una incorporación de 4, pero también tiene que ver con esto que decía anteriormente, ¿no? El cupo no es un subsidio, entonces si necesitamos específicamente administrativos para un área de ese ministerio, se hace implementación de ese cupo, ¿bien? Entonces por eso por ahí no llegamos al cumplimiento real en cada ministerio del cupo, pero sí entendiendo claramente que existe en la provincia de Buenos Aires la voluntad política de esa reglamentación, y por eso es que hablamos de un número aproximado del 60% de esa cartera. La realidad también indica, en este mismo marco de pandemia en el que hablaba anteriormente, que uno de los primeros ministerios que arranca a hacer cumplimiento de ese cupo, y también es válido destacarlo, es el Ministerio de Salud. En esta instancia de pandemia se comenzaron a crear centros de atención, después llegaron los centros de vacunación, y después necesitábamos asistencia para cada uno de esos sectores, y se hizo cumplimiento del cupo en esos sectores. Siendo hoy el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, junto con el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, las dos carteras que han superado ampliamente el piso del cupo. Como dije recién, algunos no llegaron, otros hemos superado con personal el cumplimiento del cupo, como lo ha sido en este caso también el Ministerio de Salud. Y después de eso, o en ese mientras tanto, en ese pequeño tránsito, en principio pequeño antes de la pandemia, fue articular de forma directa con los ministerios y con las delegaciones municipales que existían en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y en ese también, mientras tanto, y en ese corto tiempo, que después por supuesto que lo seguimos profundizando, fue empezar a establecer vínculos con cada uno de esos municipios para adhesiones a esos programas, para adhesiones a ese cupo. Con muchos trabajamos de forma maravillosa, fuertemente, siempre y cada una de las cosas en las que hago mención, haciendo hincapié y teniendo vínculo directo con las organizaciones, haciendo un mapeo específico en cada municipio, en cada sector de la provincia de Buenos Aires, teniendo un relevamiento claro de cuántas organizaciones existen, cuáles tienen más trabajo específico en algunas cuestiones y qué otras trabajan en otras cuestiones. A partir de ahí decidimos armar ese mapeo, contactarnos con esas referencias, esas organizaciones, y implementar trabajo en conjunto, junto con el ministerio y esas organizaciones en cada uno de los municipios. Así surgió el programa que nosotros denominamos Mi Primer Trabajo. Mi primer trabajo tiene características que surgen de las necesidades específicas imperiosas de la población, principalmente de mujeres travesti trans, que tenían que ver con que se encontraban yendo o teniendo que ir a su primer trabajo, y había cosas que no les permitía poder afrontar esa primera instancia laboral. Teniendo en cuenta que la población que está haciendo uso del cupo laboral travesti trans, indiscutiblemente es su primer trabajo. No vienen de la gimnasia de haber entrado en un lugar, cumplió un ciclo, se fue a buscar otro trabajo, consiguió ese trabajo, salió de ahí, se fue a otro. Digo, eso que por ahí está tan naturalizado en el conjunto de la población, no está naturalizado porque no se ha transitado en la población de principalmente mujeres travesti trans. Entonces nos encontramos con mujeres, inclusive con edades avanzadas, que es su primer trabajo. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Su primer trabajo, primer vínculo en ámbitos laborales con compañeros y compañeras, digo, y gran parte de eso para ellas era un problema su apariencia física, ¿no? Nos encontrábamos con un montón de conflictos que tenía que ver con que no se sentían seguras
Bueno, entonces a partir de ahí, como claramente, inclusive haciendo hincapié en la ley de identidad de género, en algunos artículos maravillosos que contemplan este tipo de situaciones, decidimos la creación de ese programa en el marco de una provincia de todos los colores, que se llama Mi Primer Trabajo. ¿Qué contempla esto? En principio, formación, contención y capacitación para las compañeras y compañeros, por supuesto, que están atravesando esa instancia de su primer trabajo. Trabajamos con cada uno de los sectores donde van a recibir a esos compañeros y compañeras. ¿Por qué trabajar con esos sectores? ¿Por qué formarlos? Y por qué, por sobre todas las cosas, sensibilizar a esos compañeros y compañeras de trabajo que se van a encontrar en esos ámbitos con estas mujeres o varones travesti trans? Porque, como dije recién, en la mayoría de esos casos es la primera vez que trabajan. En el caso de las mujeres travesti trans, la mayoría atravesadas por la situación de prostitución de toda la vida. Entonces se encuentran o se han encontrado con que en los horarios en los que generalmente se acuestan porque terminaban a lo que ellas comprendían como sus horas laborales, tenían que comenzar a levantarse para ir a trabajar y así estar en el común de lo que está sociabilizado con la gente, que es el horario de ingreso de trabajo. Entonces, y entendiendo que a pesar de haber a través del cupo obtenido la posibilidad de ese trabajo, muchas no podían abandonar de forma inmediata la situación de prostitución porque no tenían forma de sostenerse hasta poder cobrar ese primer salario. Entonces, ese proceso generaba conflictos con sus compañeros de trabajo, ¿no? Nos encontramos con personas que lamentablemente, con una muy mala lectura de la realidad, entendían que había que ser travesti trans para llegar fuera de horario, había que ser beneficiaria de un cupo para poder no ir todos los días a trabajar, bueno, cosas que lamentablemente ocurrían y que siguen ocurriendo por no tener una lectura profunda de cuál es el problema que realmente existe atrás de esa llegada tarde o de esa falta al lugar de trabajo. Entonces, a partir de ahí nos decidimos y entendimos que había que empezar a formar a esos compañeros porque se generaban conflictos en los ámbitos de trabajo. Entonces, también lo utilizamos esa herramienta de forma conjunta con algunas organizaciones, formando formadores para que sigan formando en sus territorios. Bueno, son algunas de las cosas que forman parte de ese primer programa, como en mi primer trabajo, ese programa, como dije recién. Otras de las cosas que contiene tiene que ver con las cuestiones físicas, compañeras que tienen problemas con su cabello, por su edad avanzada o no, que tienen un faltante importante de cabello, y que eso hacía que socialmente se sintieran muy mal, que se sintieran inseguras, que tenía que ver claramente con una cuestión de femineidad. Entonces empezamos a trabajar a través de organizaciones sociales y algunos sectores de la población de empresarios y empresarias para ver la gestación en principio de pelucas, de postizos que pudieran brindar seguridad psicológica a cada una de esas compañeras para que pudieran asistir a sus lugares de trabajo y ahí generar un trabajo mucho más integral en el marco de lo que tiene que ver con el cupo laboral travesti trans. Y era, y fue, y sigue siendo fundamental el trabajo territorial para esto. Como dije recién, poder generar redes permanentes con las organizaciones sociales que trabajan con el colectivo LGTB y con organizaciones sociales que no lo trabajan, pero que indefectiblemente tienen que ver de forma cercana con alguno de estos sectores, nos parecía fundamental hacer un trabajo fuerte territorial, hacer un trabajo fuerte de redes, donde pudiéramos contar cuáles son los programas que trabajamos desde el ministerio, donde pudiéramos absorber información que ellos nos decían y básicamente en el territorio lo que necesitamos es esto, a este programa hay que sumarle aquello. Digo, la verdad es que poder escuchar permanentemente a las organizaciones sociales y a las referentas y referentes de cada uno de esos sectores fue fundamental para poder desarrollar, y sigue siendo fundamental para poder seguir desarrollando cada uno de los trabajos. Insisto que no quiero sonar muy acotada, pero nosotras tenemos como eje fundamental, por lo menos en nuestra dirección provincial,
el trabajo que realizamos y los programas que gestamos tienen que ver básicamente con esa columna vertebral que indiscutiblemente es y ha sido el cupo laboral travesti trans, con el que seguimos trabajando. A partir de ahí pensamos la posibilidad de trabajar con adultas mayores. Había que dar respuesta a la población, a la corta y chiquita población de mujeres travesti trans que logran atravesar esa franja etaria, que todavía es una limitación, que son entre los 35 y los 40 años de vida. La población de mujeres travesti trans no tiene adultas mayores, son muy pocas aquellas que logran atravesar esa franja etaria, y aquellas que lo logran y que se autodenominan como sobrevivientes no tienen medios de vida. Y al no tener medios de vida, necesitábamos también empezar a pensar de qué manera acompañamos esas vejeces, garantizamos dignidad para esas vejeces, y por sobre todas las cosas las gestamos, que no tenemos hoy, ¿no? Vejeces. Indiscutiblemente el Estado tiene que ser responsable y dar respuesta también frente a estas instancias. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar en un proyecto que ya se había presentado en algún momento a nivel nacional, insisto, en una instancia de gobierno en la que lamentablemente quedó cajoneado, perdió estado parlamentario cuando ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, que se llamó Reconocer es Reparar, que algunas organizaciones también habíamos trabajado en ese proyecto. Cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, levantamos nuevamente ese proyecto, le modificamos algunas cuestiones para acotarlo mucho más a la provincia de Buenos Aires, y lo presentamos en el año 2020, e inclusive en el marco de COVID que estábamos atravesando. Lo presentamos, perdió estado parlamentario, circuló por algunas comisiones, hubo que modificarles algunas cosas, lo volvimos a presentar este año, pero ya este año lo presentamos no solo con esas modificaciones necesarias, sino con la firma del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, entendiendo claramente el acompañamiento político que necesitábamos que tuviera ese proyecto, que de lo que habla básicamente es de esto, de una pensión que garantice a las mujeres travesti trans mayores de 40 años que han atravesado los peores momentos de nuestro país, que han sido inclusive hasta el año 2008, donde se terminan derogando algunos edictos que quedaban dando vueltas en la provincia, persecución policial permanente, bueno, violencias, exclusión real y total de cada uno de los sectores. Bueno, ese proyecto lo que garantiza es eso. Bueno, hoy ya ha tomado estado parlamentario, estamos muy felices de que esto seguramente ocurrirá, no tenemos la certeza de que sea este año, pero sí seguramente ocurrirá a principios del año que viene. Así que, y después de eso, o en ese mientras tanto, trabajar fuertemente con compañeras y compañeros que también quedaban por fuera del cupo, pero que tenían la necesidad de hacer cumplimiento de ese cupo, porque tenían ganas de trabajar, a pesar de que en la provincia de Buenos Aires tenemos otras leyes, como leyes de orden laboral, como por ejemplo la 10430, que es específica de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que tiene limitaciones frente a la incorporación de trabajadores y trabajadoras a la provincia. Teníamos compañeras que querían hacer cumplimiento del cupo y estaban al límite, algunas de ellas lo habían excedido, y después de mucho trabajo y que la administración de la provincia de Buenos Aires entendiera que el cupo también es una herramienta de reparación, incorporamos compañeras. Tenemos casi 15 compañeras incorporadas al Estado de la provincia de Buenos Aires que tenían más de 50 años y que esa ley no se los permitía, y que logramos incorporarlas al Estado de la provincia de Buenos Aires, que logramos que fueran trabajadoras del Estado provincial, y que en este año puntualmente, desde el Ministerio, garantizamos que gran parte de esos ingresos ya pasen a planta permanente. Después de 2 años de haber estado trabajando en la provincia, se armaron los expedientes y gran parte de esas compañeras ya están ingresando. Y ahí nos encontramos con un inconveniente que tenía que ver con que esas compañeras que habían ingresado y que tenían más de 50 años no iban a poder ingresar a esa planta porque se ponía una traba en medio de esto que tenía que ver con la posterior jubilación. Bueno, nos pusimos fuertemente a trabajar nuevamente con la administración de la provincia de Buenos Aires y con los sectores políticos que así lo requerían, porque en ese marco de reparación, esas compañeras que hoy tienen más de 50 años,
Claramente, si a los 20, 20 y pico hubiesen tenido la posibilidad de ingresar al Estado de la Provincia de Buenos Aires, como gran parte de los trabajadores y trabajadoras que existen, hubiesen tenido la oportunidad de hacerlo, seguramente lo hubiesen hecho. No lo hicieron, no tuvieron la posibilidad de hacerlo, tuvieron la posibilidad de hacerlo a esta altura de sus vidas, entonces no nos parecía lógico que tuvieran que ser nuevamente victimizadas, que el Estado nuevamente expulsara a esas compañeras con las que trabajamos fuertemente para lograr una inclusión real en la provincia de Buenos Aires. Bueno, después de muchas idas y vueltas, logramos ahí meter algunas articulaciones en las que todavía estamos medios trabajando, pero garantizando ya que esas compañeras no solo ya son planta permanente, sino que se jubilarán como trabajadoras del Estado de la provincia de Buenos Aires. No sé si me excedo, pero bueno, esos son algunos de los puntos. Me olvido, la verdad, que de muchos seguramente. Pido disculpas que me voy a tener que retirar seguramente antes de que termine, pero quedo a disposición de preguntas y de cosas que sean necesarias esclarecer. Muchísimas gracias por darme estos minutos para poder desarrollar parte del trabajo que hacemos desde el Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Daniela. Muy, muy interesante, y sobre todo también diste como detalles que dan cuenta de lo complejo de pensar políticas públicas, de ponerlas en práctica, quizás inclusive de la letra chica que muchas veces la ley con las reglamentaciones, como por ejemplo con la implementación del cupo, me parece que hace que podamos dimensionar también lo complejo de estos procesos entre que se piensa la política pública y finalmente se lleva a la práctica, y cómo hay que ir sobre la marcha repensando y revisando cómo llevarlo a cabo. Y súper interesante también esto que vos nombrabas mucho de, bueno, es inclusión pero que sea real, es implementación pero que sea real, porque muchas veces es lo que termina costando, el efectivo goce, digamos, de los derechos. Así que bueno, te agradecemos. Igualmente más adelante vamos a abrir a preguntas, pero no quería dejar de transmitir esto. Y bueno, y ahora seguimos el encuentro con Mariel Casentini, quien es politóloga, docente de Historia Argentina, secretaria gremial de FEDUBA, del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Mariel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto estar hoy compartiendo con ustedes. Me encantó escuchar la compañera Daniela y bailando ideas de cosas que venía pensando. Un poco me toca desde este lugar de la organización sindical, ¿no? A la cual pertenezco, de la cual formo parte de la comisión directiva, y también en mi rol de docente de la Universidad de Buenos Aires, como docente de Historia Argentina particularmente, pensar o traer a este conversatorio una perspectiva histórica que nos permita, en algún sentido, saber que los caminos que estamos transitando, aunque muchas veces son caminos nuevos, como todo esto que hablaba la compañera Daniela sobre una ley nueva, el cupo laboral y todo lo que hace falta poner en cuerpos, en almas, en acción política para la realización efectiva. Cuando nos podemos parar un poquito más arriba o un poquito más atrás, no son caminos nuevos. Las mujeres, las diversidades, las disidencias han existido siempre, siempre han tenido diferentes estrategias organizativas para ir avanzando, y estamos acá gracias a organización, lucha y historia de estos colectivos a los cuales pertenecemos. Así que, en ese sentido, me parecía como lindo e interesante traer esta perspectiva histórica que tanto nos ha dado en la organización, primero, de las mujeres en Argentina, que ha sido transformadora de la propia comunidad a la cual somos parte, en una dupla de conceptos que a mí me gusta trabajar, que tiene que ver con la organización y la acción colectiva y la acción política. Me voy a referir fundamentalmente a lo que significó en términos de transformación de la historia argentina, el primer y el segundo gobierno peronista. Fundamentalmente la organización de la rama femenina y la implementación, de todo lo que podía agarrar, de la efectivización de los derechos políticos de la mujer.
cuando nos vamos para atrás, hoy nos parece como una obviedad, vamos, votamos, ahora hacemos la misma fila con los varones, antiguamente había filas separadas de varones y de mujeres, lo tenemos naturalizado que vamos, votamos, nadie se nos para adelante impidiéndonos ejercer nuestro voto. No quiero desconocer toda la lucha y el trabajo que ha representado para la comunidad y el colectivo LGTBIQ+, justamente el ejercicio pleno de este derecho político, pero creo que en ese ejercicio también este reconocimiento de una lucha que es más colectiva, que es histórica, no le quita valor, sino que al contrario, nos favorece y nos sigue sumando como medallitas, ¿no? De sacar el pecho en que tenemos atrás nuestra una historia de muchas mujeres, de muchas disidencias que nos han precedido en la lucha. Lo que sucedió durante el primer gobierno peronista, primero fue una fuerte voluntad política del general, del presidente Juan Domingo Perón, de poder implementar, de llevar al Congreso la ley de los derechos políticos de la mujer, y que se pueda hacer efectivo este derecho. Como hablaba la compañera, sin voluntad política no alcanza, no es posible, es necesaria la voluntad política. Pero por otro lado, la efectivización de los derechos políticos de la mujer tuvieron que ver fundamentalmente con una capacidad asombrosa de organización de las mujeres en los territorios que tuvo el peronismo como identidad política en la Argentina. Quien condujo políticamente ese proceso organizativo fue Evita, con un gran liderazgo mágico, carismático, que todos sabemos, la hemos escuchado seguramente en muchos discursos, y la vemos hasta hoy en banderas, etc. Justamente fue una referencia para las mujeres argentinas, fue la primer dirigente política que les habló a las mujeres en primera persona, que les habló a través de discursos radiales, que no negó el lugar que tenían las mujeres en la sociedad, sino que puso luz y las convocó a la organización. Con esto hablo cuando Eva fue no solo la primera que habló de las mujeres y las convocó, por ejemplo, a hacer efectivas políticas públicas, sino que habló en primera persona de las mujeres amas de casa, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres de los sectores populares, que eran alguien a quienes había que interpelar en la sociedad. Que no pudieran votar no implicaba que no fueran parte de la sociedad, y sobre todo no implicaba que no fueran necesarias y fundamentales para hacer efectivas las políticas transformadoras que planteaba el gobierno peronista. La rama femenina, que fue lo que finalmente terminó organizando Evita dentro del movimiento peronista, implicó un tipo de organización novedoso en Argentina, un tipo de organización política novedosa, que tuvo la territorialidad como su principal eje. La rama femenina consiguió abrir lo que hoy conocemos como las unidades básicas, los locales, los centros culturales, las organizaciones barriales, eso que conocemos hoy como nuestras formas de organización. La rama femenina lo empieza a generar en cada barrio, en cada provincia, en cada pueblo, de Jujuy a Tierra del Fuego. Y lo nombro porque me parece llamativo que, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego tuvo primero una organización, una unidad básica, una casa que se transformó en una unidad básica de la rama femenina, antes que de la rama política del peronismo, antes que de la rama sindical del peronismo. Su primer local partidario fue de la rama femenina, allá en el fin del mundo, ¿no? La Tierra del Fuego no era una provincia, Tierra del Fuego era un territorio nacional, en el fin del mundo literalmente, y la rama femenina logra llegar y organizar a las mujeres aún hasta en Tierra del Fuego. ¿Cuál era el objetivo fundamental de esta organización? Hacer efectivo un derecho fundamental, que eran los derechos políticos de la mujer. Que puedan las mujeres ejercer su voto en las elecciones más próximas, ¿no? Imaginémonos estar en ese momento histórico, bueno,
hay que votar. ¿Cómo hacemos para votar? Hay que organizarse. Argentina no tenía en ese momento un registro de las mujeres, no existía el DNI de las mujeres, solo los varones tenían un registro a través del servicio militar obligatorio, el Estado no tenía registro sobre cuántas mujeres había, salvo algún censo que podría marcar esa información. Y acá pensaba recién cuando Daniela hablaba de la necesidad de generar un registro sobre el colectivo y lo fundamental de las organizaciones que trabajaban estos colectivos, o no, pero que podrían estar relacionados para poder hacer efectivo ese registro, y cuán importante es para pensar el ejercicio de un derecho, saber quiénes somos y dónde estamos, como decía la frase Evita. La rama femenina se dio en este tipo de organización tan territorial, tan minúsculo, la capacidad de poder registrar a las mujeres en Argentina. Algunos quizás recuerden o hayan escuchado o hayan visto en algún formulario que existía la libreta cívica. Mi abuela tenía la libreta cívica. Tiene justamente ese nombre porque fue el primer registro para poder ejercer el voto. Para poder tener este registro hubo que censar a las mujeres. Para poder censarlas, se censaron a través de mujeres organizadas en la rama femenina. Entonces, este registro fue hecho por mujeres, para mujeres, que permitió el ejercicio efectivo de su derecho político a ser elegidas y a elegir. Entonces, no es nuevo esto de la necesidad de la organización del propio colectivo, de las personas que estamos involucradas en querer hacer efectivo ese derecho, que el Estado no puede por sí solo hacer efectivo los derechos. Bueno, no hay algo de que sale una ley solo porque los diputados y las senadoras provinciales, nacionales, o en un consejo deliberante se ponen de acuerdo, votan, se consigue una mayoría, eso solo va a generar un derecho efectivo. Quienes pensamos la organización y pensamos el Estado como parte de la comunidad organizada, nos gusta pensar la simbiosis necesaria, diría sí o sí necesaria para que los derechos sean efectivos. En esto la rama femenina nos ha enseñado muchísimo, porque no solo logró censar efectivamente a las mujeres en todo el territorio nacional, sino que otra cosa también fundamental, que lo sumo a la organización y a la acción de los derechos, que es ocupar lugares de poder. Y acá la compañera Daniela, pienso en el mismo esquema, ¿no? Está la organización, está la voluntad política, está la organización que, combinado con esa voluntad política, puede motorizar, pero también y fundamentalmente hacen falta lugares de poder, lugares de decisión, para poder combinar esa voluntad política y esa organización territorial, organización política, para hacer efectivo el derecho. Eso la rama femenina lo consiguió. Lo consigue en un momento donde, ahora estamos hablando en la provincia de Nación, la paridad 50 y 50 de las mujeres, la rama femenina consigue en ese momento, en el primer gobierno peronista, tener 1/3 de los lugares en las listas del peronismo, y a través de esa experiencia impulsa que sea a través de una ley que todos los partidos tengan que cumplir ese cupo que habían conseguido ellas al interior de su partido. Y acá también está bueno pensarlo, que a través de la organización de su propia identidad política, no se quedan ahí en la victoria de conseguir 1/3 de los puestos para diputadas, para senadoras nacionales y para abajo, sino que impulsan también desde la rama femenina que esa conquista de su identidad política no alcanzaba, porque tenía que ser una conquista de todas las mujeres más allá de su identidad política. Entendiéndose obviamente como la identidad política mayoritaria de las mujeres, porque se ven números, porque se ve justamente esta capacidad organizativa a nivel nacional, pero también con una fuerte idea de los derechos en términos universales, y que las conquistas de derechos también deben ser en términos universales,
Yo estudio un par de cosas sobre los proyectos que han presentado las primeras legisladoras, diputadas y senadoras que hubo en nuestro país, que fueron por nuestro partido, por la rama femenina del Partido Peronista, fueron las únicas. Otras mujeres de otros partidos no lograron llegar al Congreso de la Nación, algunos partidos ni siquiera pusieron mujeres en sus listas, por tanto no se había aprobado esta ley de que fuera obligatorio para los partidos tener un cupo de mujeres en sus listas, con lo cual terminó siendo a criterio de los partidos mayoritarios, que no fueran el peronismo, no cumplieron con esa idea, y relegaron a las mujeres que sí formaban parte de sus organizaciones, lamentablemente. Las mujeres lograron incorporar a la discusión política temas que tenían que ver con la organización y justamente con las demandas que veían y que transitaban en esa misma organización. Hay un punto que me parece lindo, un ejemplo de esto, que es el trabajo de lo que hoy llamamos las empleadas de casas particulares. No sé si saben, nosotros tenemos una ley de regulación del trabajo de empleadas de casas particulares, que se aprueba durante el último gobierno de Cristina, con mucho avance en nivel internacional, que tuvo una participación muy importante de Argentina en ese proyecto para lo que fue la OIT, y se pudo trabajar en Argentina muy recientemente. Esta idea, esta necesidad de la regularización del trabajo al interior de los hogares, de las tareas de cuidado, como lo planteamos hoy en día, fue una discusión que llevó la rama femenina al Congreso en el 55. Pero nos fuimos borradas de la historia, ¿no? Como el peronismo afortunadamente quedó en la memoria popular un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización sindical, con los derechos, con la rama sindical también pudo sostener y resistir un montón de embates del golpe de Estado del 55 para acá, con lo que tiene que ver con los derechos laborales, pero la rama femenina fue mucho más silenciada en la historia. De hecho, si pensamos la violencia política hacia la rama femenina, y nos ponemos a analizar y buscar un poco de información, fue atroz, pero no me quiero meter en ese punto sin antes pensar esta cuestión de las mujeres en sus territorios organizándose en la rama femenina, haciendo efectivos los derechos, como por ejemplo los derechos políticos, las mujeres identificando las necesidades de sus colectivos, por ejemplo, la rama femenina como forma de organización implementó los primeros apoyos escolares, que muchas seguramente de sus organizaciones tienen espacios de apoyo escolar. Como tarea de la organización territorial, la rama femenina fue la primera organización en tener esa tarea como parte de su acción cotidiana, y esto tiene que ver justamente con entender las necesidades del colectivo que forman parte las personas de ese territorio, ¿no? Las mujeres amas de casa que se acercaban al local, al garage, a la casa de una referenta de la rama femenina, demandaban apoyo escolar para sus hijos. La mayoría de ellas analfabetas, con lo cual se empezó a generar una combinación entre el apoyo escolar para los niños y las niñas y la alfabetización de mujeres. Durante el primer gobierno peronista y sobre todo durante el segundo, los niveles de analfabetismo en mujeres bajaron muchísimo, y eso tiene que ver con la organización, tiene que ver con encontrarse mujeres y colectivamente hacer efectivos, por ejemplo, estos derechos fundamentales como el de la educación. Y también entender la necesidad de que para que una mujer pueda estar participando, pueda estar formándose políticamente, pueda estar discutiendo la política nacional, la política internacional, el día a día en su barrio, hace falta garantizar, por ejemplo, las tareas de cuidado. ¿Dónde están los chicos, las chicas, los niños, las niñas, mientras la compañera está en una formación política, por ejemplo? Aunque venga Evita, ¿no? Y muchas veces
me pasa cuando vamos a movilizaciones y nos encontramos y vemos a compañeras y compañeros con sus familias, con los niños y las niñas. El otro día pensaba, che, estamos trabajando un montón de cosas sobre tareas de cuidado, ¿y qué pasa con la militancia? ¿No? Esas infancias que atraviesan un día entero en una plaza, con calor, ¿cómo las hacemos partes y también colectivamente fomentamos que más familias puedan formar parte de las movilizaciones populares tan importantes en la historia de nuestro país, ¿no? Como forma de ejercicio político. Así que esto también busco estos antecedentes históricos en la organización. La rama femenina consiguió organizar a las mujeres, dar respuesta organizativa a esas necesidades políticas de esas mujeres, logró conseguir espacios de poder, siendo las primeras diputadas y senadoras, y logró la trascendencia, ¿no? Para mí hay algo que post golpe de Estado, que fue que el peronismo continuara como identidad política en Argentina, a pesar de la proscripción de 18 años no poder presentarse a elecciones, a pesar de que el máximo líder estuviera en el exilio, a pesar de que el cadáver de su principal dirigente política haya sido secuestrado, violentado, profanado, etcétera, 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 a pesar de que las principales dirigentes, los dirigentes y las dirigentes del peronismo fueran encarceladas, en algunos casos hasta fusiladas, o exiliadas también, esa identidad política se haya mantenido. Y para mí hay una frase que es hermosa, que dice el general Perón en el exilio, que es que cada cocina se transforme en una unidad básica. Esa idea ya estaba presente, la rama femenina ya tenía esa forma del hogar, esa forma de la organización política que es adentro y que es afuera, ¿no? Como la rama feminista discute que haya algo como lo público, lo político que es afuera de la casa, y algo de lo privado, con menos valor, que está dentro de la casa, discute todo el tiempo esa división, pone a la cuestión del hogar, a la administración del hogar, en el principal centro de la escena, la necesidad de que ese lugar sea reconocido como un lugar tan importante para el ejercicio pleno de la felicidad del pueblo, por ponerlo en términos generales, como cualquier otro ámbito de la sociedad. Y con esta orden, ¿no? Esta directiva de que cada cocina se transforma en una unidad básica, creo que se multiplicó algo que ya existía, porque la rama femenina ya tenía sus locales en las casas de las militantes. Eran muy pocos los lugares, quizás en las capitales de las provincias, donde sí había un local, ¿no? Que se alquilaba o algo así. Después en los pueblos era una organización bien territorial, lo que más parecido a lo que hoy llamamos las organizaciones sociales. Entonces, eso yo creo que fue una apuesta a entender por parte de la conducción política cuál era la fortaleza de la organización que tenían las mujeres en ese momento, y creo que también parte nuestra es valorar esa historia o ponerle luz a esa historia. Quizás quienes por ahí han visto videos o les gustan los programas de Piña sobre historia argentina, en la resistencia peronista se hace mucho hincapié en la resistencia obrera, ¿no? En la resistencia en las fábricas, el cantar la marcha peronista silbando porque te metían presos si eras peronista, pero un poco se ha hablado de la resistencia de la rama femenina a la proscripción, a la persecución política, al cierre de sus unidades básicas, porque la proscripción no es nada más que no poder presentarte a elecciones. La proscripción implicó el cierre de las unidades básicas, la represión de las mujeres que sostenían a esas unidades básicas, con esta necesidad del amedrentamiento, de que esas mujeres no osaran volver a levantar la cabeza, que era fundamentalmente lo que había generado la rama femenina. Imaginémonos la transformación social que implicó de mujeres que no podían, que no tenían derechos al ejercer
ejercicios políticos, a que no solo obtuvieran el derecho, sino que estuvieran organizadas. Y estaba organizada desde la ama de casa hasta la empleada doméstica que entraba en el lugar, en la casa de un opositor, por ejemplo, y estaba a cargo de su comida. Imagínense todas las lucubraciones sobre qué iban a hacer las peronistas en las cocinas con la comida del patrón. Que no osaran nuevamente levantar la cabeza en esa organización, en ese ejercicio pleno de derechos. Para mí no es menor plantear que, por ejemplo, este proyecto de la regularización del trabajo de las casas particulares se aprobó en el Congreso Nacional 2 días antes del golpe de Estado. Nunca se llegó a implementar, ¿no? A reglamentar, como hablaba recién la compañera Daniela, tenemos la ley y la necesidad de que eso se reglamente. En realidad no se logró reglamentar en el 55 porque hubo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado yo creo que tuvo que ver con los derechos, obviamente, conquistados por el movimiento obrero, y también, fundamentalmente, los derechos conquistados por las mujeres. Que implica derecho conquistado interclasistamente, o sea, tanto las amas de casa, como las empleadas domésticas, como las dueñas de grandes fortunas, en este ejercicio de los derechos plenos, y fundamentalmente el ejercicio político de ejercer lugares de decisión política. Y ahí creo que reconocernos en esa historia y fortalecernos, y sentirnos orgullosas de que los lugares que ocupamos, los ocupamos porque otras mujeres y colectivos se han organizado, no de manera individual, sino siempre de manera colectiva, y que hoy estemos hablando de ministerios de las mujeres y las diversidades a nivel nacional, a nivel provincial, que hoy estemos hablando de cupos de mujeres tanto en el nivel político como en el terreno sindical, todo lo que se ha avanzado. Yo pertenezco a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, donde tenemos paridad en nuestras listas a nivel nacional, a nivel distrital, y también apuntamos y fortalecemos la modificación de los estatutos de los sindicatos que forman parte de la central para que también se adhieran al cupo. Obviamente tiene que ver con la cantidad de trabajadores, trabajadoras, etcétera, pero que no se minimice y se empodere a las mujeres que formamos parte de las organizaciones sindicales para hacer efectivos justamente los derechos de los colectivos que representamos, porque a través de organizarlas en sus lugares de trabajo también o sin eso no vamos a poder hablar de ejercicios plenos. Así que bueno, espero poder haber traído algo de, por lo menos alguna letrita de color, algún ejemplo histórico que nos lleve a pensar en nuestras historias familiares, en nuestras historias barriales, sobre qué implicó esta organización. Creo que hay mucho que revalorizar de esas compañeras que formaron parte de la rama femenina, que quizás nunca nadie les preguntó cómo fue esa experiencia, cómo vivieron la represión después del golpe de Estado, y que tanto les debemos a poder estar hoy hablando de paridad en términos políticos y de ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariel. También muy, muy interesante y bueno, y sobre todo como traer todo el tiempo esta necesidad, lo importante de hablar en términos también de acción colectiva y política, en tiempos que corren también, en donde muchas veces se despolitiza, se desideologiza, se intenta pensar en que las cuestiones de género pueden quedar, digamos, aisladas a cuestiones más individuales, liberales. Es interesante, bueno, escuchar estas palabras que todo el tiempo nos recuerdan lo necesario de la lucha colectiva, de la acción colectiva, para que finalmente se pueda después ver traducido en agenda pública y en que las personas que están en puestos de poder tomen estas luchas y en todo caso lo lleven a la práctica con políticas públicas. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ya como tercera disertante e invitada, contamos con la presencia de Claudia Perugino, que es abogada, quien es coordinadora nacional del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de
La Nación. Así que bueno, Claudia, cuando quieras, toda tuya la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias, Victoria, por la invitación. La verdad que, bueno, para mí es un enorme orgullo integrar este panel con tan queridas y prestigiosas, y sobre todo luchadoras compañeras. Así que, bueno, agradecerles que están aquí, el auditorio acompañándonos. Y bueno, recién leía el mensaje de Julieta, ¿no? Soy de la ciudad de Peguajó, pertenezco a una organización, soy promotora territorial del programa Tejiendo Matria. Damos a conocer los programas como, por ejemplo, el Acompañar, el Cupo Laboral. Bueno, buenísimo, Julieta. Imprescindible para nosotras las que circunstancialmente ocupamos algunos lugares en las estructuras del Estado nacional, provincial o municipal, el trabajo articulado con las promotoras territoriales, que son las que están allí, las que están escuchando, las que están muchas veces haciendo acompañamiento en el territorio. Así que bueno, imprescindible el trabajo de ustedes, mi reconocimiento, mi gratitud a estas compañeras por el trabajo muchas veces silencioso, muchas veces poco reconocido, no solo desde lo económico, sino también desde lo simbólico. Así que bueno, gracias por la tarea. Bueno, como decía recién Victoria, trabajamos en el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, programa que tiene como finalidad fortalecer la independencia económica de mujeres y LGTBI+ en situación de violencia por motivos de género, a través de un apoyo económico y un abordaje psicosocial. Desde su implementación, que comenzó allá a fines de 2020 hasta la actualidad, aproximadamente 230.000 mujeres y personas LGTBI+ han tenido acceso al programa Acompañar. Que, como decimos siempre, las que trabajamos acompañando a personas en situación de violencia, siempre veíamos la dificultad de la falta de apoyo económico como un obstáculo real y concreto a la salida de las violencias, ¿no? Habíamos escuchado incansablemente esto de yo sé que me tengo que ir, yo sé que me tengo que separar, yo sé que lo tengo que dejar, pero no tengo cómo, no tengo trabajo, nunca trabajé, no tengo un ingreso económico. Entonces, esto de poder garantizar por parte del Estado este apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil y a percibir durante 6 meses, nos parece realmente muy importante, y el Estado Nacional, bueno, cumplió con este compromiso de apoyar políticas en contra de las violencias por motivos de género, poniendo el Acompañar en un momento muy complejo de nuestro estado, porque bueno, estábamos atravesando la pandemia, que todas y todes saben muy bien, que requirió que mucho de los ingresos económicos del Estado fueran a parar a fortalecer el sistema de salud, absolutamente vaciado y deteriorado por los 4 años de gobiernos de Macri. Entonces, teniendo en cuenta lo que también sufrían muchas personas en situación de violencia, que era tener que tener una convivencia 24/24 con el agresor en sus casas, y que los trabajos que ocupamos mujeres y diversidades, que siempre son los trabajos precarizados, que siempre son los trabajos que, bueno, que con la pandemia desaparecieron en un primer lugar, generar este apoyo económico en ese momento, nosotras creemos que fue clave para evitar que se dispararan las situaciones de femicidio, transfemicidio y travesticidio en este tiempo. Decirles que también el programa Acompañar es muy importante resaltar que no solo es para mujeres, sino también es para personas de las diversidades, ¿no? Situación que nos cuesta, y esto hay que decirlo también, mucho, que sobre todo las áreas locales tomen y generen y den respuestas a las diversidades, porque bueno, a las mujeres están todas acostumbradas o más menos convencidas en que hay que trabajar y hay que tener respuestas en el abordaje integral. Y ahí me silencié sin querer.
pero llevamos adelante un trabajo cotidiano muy fuerte con las áreas locales para que generen respuestas también para las diversidades. Contarles rápidamente que para acceder al programa Acompañar no es necesario una denuncia judicial ni policial. Esto también es uno de los puntos a destacar del programa, porque bueno, estamos acostumbrados también a que el acceso a una política pública en materia de violencia tenga que ver necesariamente con la instancia de la denuncia, cuando sabemos nosotras que es una instancia que muchas veces se revictimiza a la persona en situación de violencia, que no se le da ninguna respuesta. Entonces nosotras, con la convicción de que no todas las situaciones de violencia son judiciables, y que muchas veces, tanto ustedes como yo sabemos, que en nuestro país el sistema judicial es uno de los organismos con peor imagen en la ciudadanía, no queríamos seguir obligando a la gente a la denuncia para el acceso a la política pública, entonces fuimos firmes en esto de que no sea requisito la denuncia. También otro de los requisitos, comentarles que es para personas mayores de 18 años, y que no se requiere ninguna contraprestación para el ingreso al programa. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Nosotros recién venimos de una auditoría y los auditores nos decían, qué locuaces y qué amenas en contar los programas del ministerio. Y nosotras les decíamos, no tenemos muchas instancias donde compartir el trabajo que hacemos. Así que bueno, volver a agradecerles, y a disposición si surge alguna pregunta respecto del Acompañar, que a nosotros nos parece una herramienta fundamental para la eliminación de la violencia contra las mujeres en estos días también que estamos con el activismo, estos 16 días de activismo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Decirles, contarles que el Acompañar también se encuentra según los dictados de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, y la 26.743, que es la ley de identidad de género. Contarles que la vía de ingreso al Acompañar son las áreas locales, lo que nosotras conocemos áreas mujer o áreas de género de los municipios, que en la primera etapa de implementación del programa el Ministerio firmó convenios con todas las provincias para garantizar la accesibilidad del programa a cualquier persona que esté en el país, y que en una segunda etapa esta firma de convenio se llevó adelante con municipios. Después de esta firma de convenio, lo que hace el Ministerio es instalar lo que nosotros llamamos bocas de acceso al programa en cada computadora de las áreas locales, donde las personas se acercan a relatar la situación de violencia que están sufriendo, y a partir de allí se las ingresa al programa. Esta información se cruza con ANSES para ver si es compatible o no es compatible, y a partir de eso la persona empieza a estar contenida en el programa, que insisto, no solo es el apoyo económico, sino también es el abordaje integral situado a la situación de violencia, en la medida que la persona lo requiera y lo necesite, ¿no es cierto? En el transcurso de estos años, mucha gente que ha ingresado al Acompañar lo hacía para percibir el apoyo económico, porque realmente la situación de violencia que ya la había superado, pero le venía bien este ingreso económico para empezar un emprendimiento, un microemprendimiento, para fortalecer el emprendimiento que tenían de antes. Entonces, esto no es obligatorio e insisto, no requiere ningún tipo de contraprestación la persona que está ingresada al programa, ni tiene que justificar la inversión o el gasto que hizo con el ingreso que recibió. Esto también es de hacer referencia cuando se crea el ministerio. Ustedes saben que el ministerio se crea en el 2019 a partir de una decisión política de este gobierno nacional, de Alberto y de Cristina. Antes era un instituto de las mujeres, el INAM,
Cuando se crea el ministerio se hace un relevamiento de áreas locales a lo largo y a lo ancho del país, y esto es un dato muy interesante, solo en el 30% de los municipios había áreas locales. Esto nos demuestra la falta de política pública que había en el territorio en materia de género. En estos 2 años de implementación del programa llevamos alrededor de 850 áreas que se han creado a partir de la implementación del programa, porque es requisito para tener una boca de carga que haya creada un área local, con más recursos, menos recursos, pero es requisito la creación del área local. Eso nosotros lo valoramos muchísimo también, porque tanto como las personas que han ingresado al programa, porque pensamos que es un recurso que queda en el territorio, que queda para dar respuesta, y también desde el equipo que yo tengo la suerte de coordinar, trabajamos fuertemente en la formación, en la capacitación y en el seguimiento que se hace a los casos, a las situaciones de violencia, de manera conjunta con el área local. Al principio, bueno, contarles que pusimos en marcha el programa en la pandemia, de modo que, bueno, esta era el mecanismo de trabajo, la virtualidad, que en un principio, bueno, nos costó acostumbrarnos, pero enseguida nos amigamos con esto y la verdad que nos dio también la posibilidad de trabajar de manera mancomunada con los lugares más lejanos de repente a donde nosotras estamos, ¿no? Frente a la imposibilidad de viajar, esta posibilidad de la virtualidad nos hizo estar muy cerca, y cuando empezamos a viajar, la verdad que ya nos manejábamos con mucha familiaridad, porque realmente se ha hecho un trabajo muy importante, insisto, teniendo en cuenta la situación en la que pusimos en marcha el programa. Se capacitaron y constituyeron comunidades de acompañamiento, esto que recién decíamos, alrededor de 800 áreas municipales y provinciales. Y se avanzó también como otra política pública del Ministerio muy importante en la creación de 130 territoriales en todas las provincias. Esto es muy importante también porque los centros territoriales del Ministerio hacen que las políticas públicas que nosotras creamos estén en el territorio, sean políticas públicas de cercanía, no depender de si el gobierno provincial o local es más o menos amigos, sino que puedan acceder todas las personas que necesitan de estas políticas. Otro paradigma importante que desde el Ministerio se viene a construir también es esto de trabajar de manera mancomunada entre nación, provincia y municipios. Hoy que tenemos la suerte, que hemos tenido la suerte por medio de la lucha, ¿no es cierto?, de volver al Estado nacional después de los 4 años de saqueo que vivimos con el macrismo, tener la posibilidad de generar redes, de construir redes, de fortalecer redes en el territorio nos parece clave, y en esto vuelvo al mensaje de Julieta, a la tarea incansable que llevan las promotoras, no solo en la llegada a la política pública, sino también y fundamentalmente, insisto, en los 4 años de macrismo, donde fueron la única respuesta que en muchos territorios había ante la falta de respuesta y ante un Estado que no escuchaba la demanda de la población. De modo que, bueno, esto de fortalecer la articulación entre nación, provincia y municipios nos parece clave. Y esto de derrumbar la idea de la bajada de la política. Vieron que en muchos casos se dice, ¿cómo baja la política? Nosotros estamos en contra, acá la política no baja, acá la política se construye horizontalmente, se construye con el fortalecimiento de redes, se construye con el trabajo cotidiano, y en esto también, en la mirada política que implica la perspectiva de género. Yo las escuchaba a Mariel y a la compañera Castro, Daniela Castro, la necesidad de unificar una mirada, que tengamos la misma perspectiva en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en provincia de Mendoza, en provincia de Córdoba, no que atendamos estas cuestiones con distintos enfoques, ¿no es cierto? También contarles que con el programa Acompañar, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación puso en marcha
el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género, lo que nosotros llamamos el CIVG, que es donde se carga el programa Acompañar y otros programas del Ministerio, pero que también nos posibilitan por fin, como lo mandaba la 26485 en el 2009, tener estadística, tener números, para a partir de esto pensar políticas públicas superadoras para abordar estas cuestiones a las que le tenemos que dar necesariamente una respuesta política, porque para eso estamos en el Estado. Fortalecer también las redes en cuanto a organizaciones sociales y comunitarias y a redes en cuanto a la sociedad civil, ¿no es cierto? Trabajar todas y todos con el mismo enfoque para hacer que las políticas públicas tengan cercanía, tengan territorialidad y lleguen a todos y a todas. Nos parece muy importante también destacar que el programa Acompañar forma parte del Plan Nacional contra las Violencias 2022, que también participamos el año pasado en el Plan 22-24, que son planes nacionales que se han creado con una fuerte territorialidad, con una fuerte presencia en el territorio. Hemos viajado por todas las provincias haciendo foros participativos, con áreas de género provinciales, con áreas de género locales, con organizaciones de la sociedad civil, con promotoras, con militantes. Entonces también contarles que estas políticas públicas vienen de ser debatidas, de ser requeridas en muchos casos también, ¿no? Como el acompañar por la sociedad. Y esto hace también de un Estado sensible, de un Estado comprometido en la erradicación de las violencias. Yo hasta ahí llego para no abrumarles con información, pero bueno, quedo a la expectativa si hay alguna pregunta, alguna duda para responderles. Y gracias una vez más por la invitación, Ignacio, Victoria. Muchas gracias, Claudia. Súper clara la exposición. Y además, bueno, con mucha información. De hecho, ya tenemos acá una pregunta de Ivana. Si les parece, ahora podemos ya abrir a preguntas y reflexiones. A ver, acá leo la de Ivana, que dice: ¿cómo hacemos las asociaciones civiles para tener participación? Tratamos, asistimos, pero nos toman como enemigas en vez de que seamos aliadas. Muy interesante. Sí, bueno, el programa Tejiendo Matria, que es el programa de promotoras territoriales del Ministerio, viene justamente a confrontar con esta idea, ¿no? El activismo no es el enemigo, el activismo es parte de la solución, no es parte del problema. Lo que pasa que, bueno, tiene que ver también con un paradigma de Estado, o sea, ¿para qué queremos el Estado? Nosotras, como peronistas, estamos convencidas que el Estado tiene que ser una herramienta de transformación, una herramienta de generador de políticas públicas que realmente transformen las desigualdades en derechos. Pero bueno, esta mirada se da con la mirada liberal, que bueno, que habla de un Estado reducido, de un Estado vacío de presupuesto, ¿no es cierto? Como que bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de la parte que le toca. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Justicia y cuando asumió el macrismo, me crucé con una funcionaria y me decía, pero qué mala suerte que tiene esta gente, ¿no? Entonces, para nosotros no es una cuestión de suerte, es una cuestión de oportunidades y una cuestión de acceso a los derechos. Entonces, estos paradigmas liberales, una vez que se instalan, es muy difícil cambiarlos. En eso estamos, Ivana. Después, bueno, cualquier cosa, escribime ahí, yo dejé, el Instagram mío es La Perugino, escribime, contame de dónde sos y cómo podemos allanar el acceso al acompañar por parte de tu organización y de tus compañeras. Sí, recalcar esto, el ingreso es por medio de las áreas locales o provinciales. Claudia, yo quería aprovechar también, digamos, mientras vos explicabas cómo funciona el programa nacional, yo pensaba en lo difícil que debe ser poder, digamos, implementarlo y, digamos, sortear algunos obstáculos, como por ejemplo el programa busca poder generar
una independencia económica en mujeres y personas LGBT que sufren violencia de género. Y justamente la independencia económica es muy compleja de poder lograr, lo estamos viendo con cuestiones ahora que desde el ministerio se trabajan un montón de cuidados, de cuidar en igualdad, cuestiones de división sexual del trabajo que están tan arraigadas, que son procesos que requieren, digamos, tanto trabajo. Después también nombrabas esta cuestión del Poder Judicial, de la mala imagen que tiene el Poder Judicial. Hace poco el Ministerio bonaerense sacó en Instagram como un spot que decía que justamente lo que sucede es que las mujeres que tienen que litigar en el Poder Judicial, además lo que se genera con esto es tener que pagar abogados, litigar, tiene un costo, entonces se va generando a su vez como toda una feminización de la pobreza. Entonces, bueno, un poco como la reflexión, y también es una reflexión, pero una invitación a que también vos desde tu experiencia quizás lo puedas contar, cómo también hacer para un programa que es nacional, con todo el desafío que eso implica por la cuestión federal y de un país tan grande, sumado a que intenta modificar algo que realmente es muy difícil porque toca aristas que van desde la cuestión subjetiva, asistencia psicológica, hasta cuestiones de la economía. Entonces, bueno, un gran desafío, digamos. Sí, estamos en una época de fuertes desafíos, ¿no es cierto? Yo soy una militante popular y bueno, hace años que estoy insistiendo con la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos, que sea feminista, que sea transfeminista, que sea ambientalista, y sobre todo para la construcción de una administración de justicia que privilegie a las mayorías. Nosotros tenemos un partido judicial que hoy privilegia a la gente que tiene plata, y a los varones y al pensamiento liberal. O sea, fuertemente esto, la administración de justicia tal cual está estructurada en nuestro país, no está para darle respuesta a las mayorías. Y yo te voy a decir, Victoria, permitime una apreciación. Yo trabajo hace muchos años más allá del Estado en el acompañamiento a personas en situación de violencia y también a madres protectoras, y lo que manifiestan en mi estudio particular ellas es: si esto le pasa a Cristina, ¿qué me queda para mí? Realmente, a partir del atentado terrorista del que fue víctima nuestra vicepresidenta de la Nación, nuestra 2 veces presidenta electa, a partir de la falta de una investigación clara por parte del Poder Judicial, ¿no? Como ella dice, a mí me quieren de imputada y no me quieren de víctima, ¿no es cierto? Todos los elementos que no se han investigado, lo poco transparente, y la gente lo sabe, y la gente lo ve, y la gente escucha, y realmente la manifestación que tienen es esta, de una preocupación muy fuerte en términos de lo que significa el Poder Judicial como poder del Estado, ¿no es cierto? Estamos hablando de uno de los poderes clave del Estado devenido en partido, devenido en adalid de un pensamiento que, insisto con esto, viene en contra de las mayorías. Entonces, realmente yo convoco a todas, todos y todes acá para hablar de qué poder judicial necesitamos. No hace falta ni ser abogada, ni ser abogado, ni ser fiscal, ni ser juez, ni ser diputado. Acá el conjunto de ciudadanía tiene que definir qué poder judicial quiere. La ciudadanía elige quién quiere que sea presidente, quién quiere que sea diputado, quién quiere que sea intendente. Ahora, hay que elegir quién quiero que sea el juez, porque si no, ese juez que yo no elijo va a terminar definiendo cuestiones políticas, como es lo que le pasa a Cristina. Acá se está poniendo en juicio un gobierno, acá se está poniendo en juicio decisiones políticas. Entonces, los jueces claramente no están para eso. Entonces, nos parece que tenemos que llevar adelante un fuerte debate en el seno de la sociedad, en las barriadas, en los comedores, en las unidades básicas, en los sindicatos, de qué poder judicial queremos construir, porque acá no está en juego nada más que la vida de 1 o 2 o 10 millones de personas. Está en juego la democracia. Y esto es, me parece,
el grave momento institucional que estamos viviendo las argentinas y los argentinos, que realmente, les que somos un poco más grandes, que venimos de la militancia en el 83 por la recuperación de la democracia, vemos azorades la situación que hoy está padeciendo la política, que es realmente rehén de un partido judicial que no tiene ningún tipo de límite, ¿no es cierto? Se están violando preceptos constitucionales, como que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Bueno, aquí eso ocurre, y esto, ¿no? Se están juzgando decisiones políticas que pueden ser más acertadas, menos acertadas, pero esto que el macrismo ha propuesto como regla del juego realmente es muy peligroso. Hoy las víctimas somos nosotros, es el campo nacional y popular, pero mañana puede ser cualquier tipo de organización, ¿no es cierto? Cualquier tipo de fuerza política. Entonces, por eso digo, una convocatoria profunda a pensar y a dar un fuerte debate en qué poder judicial queremos, porque acá corremos un grave riesgo, todas y todos. Sí, sin dudas es una cuenta pendiente y que la sociedad tiene que ahí generar los cambios que también desea, ¿no? Digamos, porque evidentemente desde adentro de ese poder judicial no parece que llegue. Acá, bueno. No, la autodepuración no funcionó con los militares, por ejemplo. Yo insisto que vengo de antes del 83 militando, no funcionó. No podíamos esperar que ocurriera una autodepuración en las Fuerzas Armadas después del genocidio que habían hecho, y hoy tampoco podemos esperar que el Poder Judicial haga un proceso para adentro, porque realmente, bueno, parte del gobierno apostó a eso, y veamos hoy, diciembre del 2022, a dónde hemos llegado, ¿no? A ninguna respuesta, al contrario, van por más, ¿no? Sí. Acá Sunilda, en este sentido, dice, qué difícil es tener derecho cuando tenemos un poder judicial politizado de un sector, nunca apoyaron en cuestión de género y sobre todo el respeto a las mujeres. Y acá Natalia Garelo también dice, bueno, coincido compañera, ojalá que como militante podamos convocarnos a debatir esa cuestión y movilizarnos defendiendo nuestros derechos y tener un poder judicial que nos defienda como sociedad. Bueno, un poco estas reflexiones y estos conversatorios, estas charlas también tienden a eso. A veces es la primer forma de organizarse, justamente, ¿no? Charlarlo. Sí, y aparte esto, ¿no? A ver, nuestra vida está atravesada por decisiones judiciales todo el tiempo. La otra vez estaba en una barriada en Moreno, ¿no? Y bueno, convocábamos a las vecinas, bueno, ¿y vos qué relación tuviste con el Poder Judicial? ¿Fuiste algún día? O sea, todas, todes, lo que pagamos de tarifa en internet, lo que pagamos en la prepaga, lo que pagamos en los colegios, el que tiene el detalle de mandar un colegio privado a un IGE, todo tiene que ver con decisiones judiciales. Entonces es justo que todas y todos opinemos sobre esto. Son cuestiones muy importantes como para delegar en otros. Y realmente, como vos bien decías, nuestro pueblo tiene una tradición, y bien decía Mariel, que aparte, bueno, déjame felicitarte, la verdad que fue una semblanza muy, muy interesante que has hecho, y rescatar la historia. Bueno, yo tengo un hijo que es licenciado en historia, así que rescatar la historia es siempre muy importante, porque siempre el enemigo es el mismo, ¿no es cierto? Siempre el obstáculo es el mismo. Entonces, bueno, de repente dar las discusiones que tenemos que dar para que por fin podamos arribar a la segunda y definitiva independencia, ¿no? Como decimos, si no seguimos rehenes de los poderosos, ¿no? Y bueno, así es difícil. Y en esto que decían recién, una deuda que nosotros también tenemos, que la 26485 lo dice en el 2009, es el patrocinio jurídico gratuito. No puede ser que en nuestro país no tengamos patrocinio jurídico gratuito a las personas que atraviesan situaciones de violencia, situaciones de abuso
sexual infantil. Esto nos da una ciudadanía de baja intensidad, lo que yo llamo, ¿no es cierto? Porque si vos tenés plata podés pagar un abogado que, bueno, no te garantice el éxito, pero sí por lo menos te garantiza un acompañamiento. Ahora, si vos no tenés recursos económicos, tenés una ciudadanía restringida, no tenés acceso a los derechos más básicos, como es el derecho del acceso a la justicia. Entonces, bueno, son cuestiones interesantes para debatir y para poner sobre la mesa, ¿no? Sí, totalmente. No sé si alguna de las personas participantes quiere decir algo, ya escribieron, bueno, algunas cuestiones en el chat. No sé si hay alguna reflexión más. Digo más que nada por el horario, sobre todo. Ay, por ahí una cosita chiquita yo. Sí. Que Ivana creo que ya se fue, pero ponía más arriba en el chat, que existían antecedentes históricos antes de la ley de sufragio femenino, que tenían que ver con el ejercicio del voto que pudiera hacer efectivo Julieta Lanteri, y diferentes simulacros de votación que había desarrollado sobre todo el Partido Socialista, encabezando lo que era la rama femenina del Partido Socialista, Alicia Moró, de Justo, o sea, que era la esposa de Justo, que era el presidente del partido. Yo no es que no los tomara, o sea, me parece buenísimo que lo podamos traer a este ejercicio histórico. Yo me atreví a pasarlo por alto porque quería profundizar en lo que tenía que ver con la organización en el ejercicio pleno del derecho. ¿Por qué tomé esta decisión? Buenísimo que la podamos tener como antecedente, el ejercicio de Julieta Lanteri, pero me parece que, sin desmerecer lo que ella consiguió de poder ejercer su voto, no deja de ser algo que una persona pudo hacer por única vez, esa única persona. Entonces, sin quitarle mérito, para hablar de transformaciones sociales, transformaciones culturales, hace falta pensar colectivos mucho más grandes que una persona, que no es un colectivo, es una persona. Entonces, sin quitarle mérito, me parecía más interesante poder plantear cuándo efectivamente las mujeres habían podido ejercer como colectivo ese derecho, y esta organización que implicó poder hacer el ejercicio por el registro del padrón, ¿no? Hacer el padrón. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los antecedentes del Partido Socialista en la presentación de proyectos de ley de sufragio, sin desconocerlo, hay algo que me parece importante poder discutir. Primero es que se habían presentado otros proyectos en el primer gobierno radical, y después en lo que fue los gobiernos no democráticos o no profundamente democráticos posteriores al golpe de Estado del radicalismo, los gobiernos que se impusieron un fuerte proceso de fraude en el ejercicio del voto de los ciudadanos, donde sí se presentaron proyectos en la Cámara de Diputados sobre todo, pero que en la mayoría de los casos no consiguieron estado parlamentario, o que al conseguir estado parlamentario en la Cámara de Diputados no pudieron ser aprobados. Y eso tiene que ver con estas cosas, ¿no? Quienes formaban parte de esas cámaras de diputados, y esta falta de representación democrática en esas cámaras de diputados, donde los representantes de diputados y senadores de las mayorías eran mayorías construidas a través del fraude y no a través del voto popular, que eso también podría explicar que estos proyectos que quisieran hacer efectivos derechos plenos de ciudadanía no consiguieran tener un estado parlamentario o una aprobación. Y por otro lado, algo que no es tan difundido, pero que es una discusión, si se quiere, para dentro de la organización de las mujeres, es que estos proyectos contemplaban como una de las posibilidades para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres el voto calificado de las mujeres. O sea, lo contemplaban en los proyectos de ley.
que las mujeres que sí habían tenido, que podían dar cuenta de que eran merecedoras del derecho al voto, ¿no? Que las mujeres que eran universitarias, y esto lo digo yo siendo universitaria, ¿no? Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, no desprestigiando a las mujeres que obviamente son pioneras en el ejercicio universitario, sino que esto pudiera ser puesto como un valor que nos pusiera a las universitarias, lo voy a decir desde ese lugar, por encima de otras mujeres. Y nombré los altos niveles de analfabetismo, que sobre todo, o sea, eran extendidos en la sociedad, pero sobre todo y más fuertemente en las mujeres. Eso sigue siendo así en términos educativos, las mujeres son antes excluidas del sistema educativo, ni que hablar de las disidencias, etc. Pero en estos momentos donde la escolaridad no era extendida, las mujeres tenían niveles más altos de analfabetismo. Con lo cual, que un proyecto de ley impusiera el voto calificado en términos de alfabetización, que eso es el voto calificado en ese momento, era una restricción para la mayoría de las mujeres, con lo cual, a pesar de que se hablaba de un proyecto de extensión de universalización del voto, que contuviera esa cláusula lo hacía restrictivo también, solo algunas mujeres estaban habilitadas para votar. Con lo cual el proyecto peronista es superador en ese sentido, porque no pone cuestiones como por ejemplo la calificación, y hace justamente efectivo el voto de las mujeres en todo el territorio nacional. Así que sin desconocer, sí hay que decir todo. Sí había luchas previas al peronismo en relación con los derechos políticos de la mujer, pero tenían estas condiciones, eran fuertemente clasistas, excluían a la mayoría de las mujeres por términos de analfabetismo, excluían a la mayoría de las mujeres por denostar los trabajos domésticos, y esto también hay que decirlo, quizás es feo machacarle cosas a las compañeras que han luchado tanto, pero es verdad que denostaban a las mujeres por ejercer tareas de cuidado, denostaban a las mujeres que eran amas de casa, y en eso creo que el peronismo fue transformador en convocar a las mujeres a un gran proyecto nacional y de efectivización de derechos, no poniendo estas condiciones y apostando a la organización en el ejercicio universal de los derechos políticos. Muchas gracias, Mariel. Gracias. Sí, había quedado el mensaje muy arriba y la verdad que después fueron participando un montón y con muchas preguntas. Julieta también hace algunas preguntas quizás más específicas del programa, así que bueno, ahí Claudia dejó @laperugino, dejó más arriba, digo Julieta, por si después, bueno, quieren contactarse o hacer alguna consulta en particular. Más específica para las compañeras promotoras, que bueno, que ahí se estaban presentando. Así que... Ay, yo le digo a la compañera que es así, yo leo lo que les pasa y digo, es un bajón lo que les pasa, y digo, no bajen los brazos, eso sí, Claro. hay que estar en todos lados, hay que golpear todas las puertas, hay que levantar todos los teléfonos, o sea, el ejercicio de los derechos implica organización y compromiso. Nos vamos a encontrar con un montón de compañeros y de compañeras que no están, con lo que no compartimos, y otros con los que sí, y el armar redes de compañeros y compañeras es lo que nos posibilita, digo, no frustrarnos, por la perspectiva, pero no frustrarnos en lo que nos pasa en un momento determinado, con una compañera, con un compañero que está en algún lugar de gestión, sino entender que es así la lucha política. O sea, hay que dar todas las peleas, hay que no bajar los brazos, y las peleas siempre son difíciles. Y como decís, Mariel, digamos, la cuestión de la política siempre atravesada, ¿no? Julieta también comentaba el tema de las áreas locales y lo que a veces cuesta algunas cuestiones. Bueno, cada lugar, cada territorio, cada municipio tiene sus particularidades y, bueno, las organizaciones tienen que luchar sobre en el marco de ese contexto y de esa singularidad de la agenda de ese municipio, que, bueno, Claudia mencionaba números, una pensaría que hay áreas locales, que había áreas locales a lo largo y a lo ancho del país, de género, diversidad, y vimos que no. Entonces, bueno, la lucha es mucho más compleja.
Sí, es más, en función de esto, Victoria y el resto de los compañeros. La creación del ministerio no ha hecho un efecto cascada, por ejemplo, a nivel provincial. El otro día estaba en una provincia y un periodista decía, ay, ¿cómo tardaron en crear el ministerio provincial? Le digo, hay cinco ministerios a nivel provincial. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencias por motivos de género, hablamos de una disputa política. Hablamos de, bueno, qué lugar de poder ocupamos en mujeres y diversidades. Yo no sé si ustedes vieron, pero bueno, en las redes están circulando imágenes de la Cámara de Diputadas de la Nación, donde las diputadas de Cambiemos agreden con gritos, con gestos a Cecilia Moró, a la primera presidenta de la Cámara Baja de nuestro país, y al resto de las diputadas. Esta es la discusión que llevamos adelante. Entonces, no es sencillo, no es fácil. Lo que le costó a Evita, y en esto que decía Mariela, ¿no? La realidad efectiva, porque bueno, como dice la marcha, ¿no? Sí, hubieron cuestiones simbólicas, cuestiones en la historia de las sufragistas y todo. Ahora, la realidad efectiva se cambia en un gobierno peronista, ¿no? Entonces, bueno, digamos todo también. Y vuelvo a esto, las agresiones que hoy están sufriendo nuestras, al menos la gente que yo voté, ¿no? Voté al Frente de Todes, cómo fueron agredidas hoy la presidenta Cecilia Moró, el resto de las diputadas. Esta es la disputa política que nosotras tenemos que dar, y sí, no es fácil, pero también sabemos que en el marco de gobiernos nacionales y populares está más allanado el camino, ¿no? Sabemos que con gobiernos de tinte conservador y liberal, ahí lejos de avanzar en derechos se nos restringen y hasta la vida, ¿no? No solo en materia de derechos políticos, ¿no? Así que bueno. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias Mariel y Claudia. Este conversatorio además nos va a servir como insumo para los próximos 2 encuentros que vamos a tener en el marco del taller, así que vamos a estar retomando continuamente todo lo que nos dejan para reflexionar. Así que bueno, muy, muy agradecidas con ambas, también con Daniela, que se tuvo que retirar un ratito antes, pero bueno, vamos a seguir con estos debates en el taller, y bueno, un placer, un gusto y muchísimas gracias.